Bien, un saludo mis amados hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes a través de las diferentes redes y de la plataforma del sitio web de nuestra iglesia, poder continuar compartiendo con ustedes las clases de la escuela dominical. Como bien ya ustedes saben, por varias semanas varios maestros han desfilado por este lugar y nos han estado edificando con aquellas cosas que Dios ha traído a través de su palabra y siguiendo el formato que durante todos estos meses hemos estado trabajando. Hace algunas semanas atrás comenzamos a estudiar el libro de Esdras y la semana pasada nuestro hermano Julio César pues terminó con la última lección del libro de Esdras como parte del estudio bíblico que tenemos en nuestra escuela dominical con la intención de estudiar la Biblia libro por libro. Pues bien, en esta hora nos corresponde a nosotros comenzar entonces a estudiar un nuevo libro que por la próxima semana vamos a estar meditando en él y vamos a estar extrayendo de la palabra de Dios aquellas cosas que el Señor en su bondad quiere revelarnos, quiere mostrarnos con la intención de que su nombre sea exaltado y nuestras vidas sean edificadas. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el libro de Nehemías, un libro apasionante, un libro con un mensaje central muy claro, un libro con una manifestación o revelación de la bondad de Dios para con su pueblo como ningún otro. Así tenemos que en esta mañana o en esta hora vamos a estar compartiendo Nehemías capítulo 1 y 2, como bien aparece acá en la pizarra, y el título que hemos dado a estos dos, o a esta primera lección que abarca los dos primeros capítulos es La salvación es del Señor. Antes de continuar, quisiera que me acompañaran desde ahí, desde sus hogares, en un momento de oración. Padre bueno, gracias por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra. No somos dignos de estos, Señor. Tú sabes que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y venimos con un corazón contrito en esta hora, humillados delante de ti, suplicándote que tú, oh Dios, perdones nuestras faltas, nuestros pecados y tomes el control de todo lo que vamos a estar hablando en esta hora. Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad y que tu nombre sea glorificado. Por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar abarcando un espacio en el libro de los dos primeros capítulos. Vamos a estar hablando de Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero invitarles a que busquen en su Biblia precisamente este pasaje, Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero, antes de continuar, pues vamos a dar lectura al capítulo número 1, luego esporádicamente vamos a ir leyendo, en la medida que va avanzando la lección, vamos a ir leyendo el capítulo 2. Dice Nehemías capítulo 1 de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y las puertas quemadas por fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré
al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a hablar brevemente sobre el contexto del libro de Nehemías, muy parecido al libro de Esdras, solo que ocurre varios años después. Ya había venido un primer éxodo, o había regresado un primer éxodo a Israel por mano de Zorobabel. Luego, años después, había regresado un segundo éxodo por mano del escriba Esdras, y en este momento había pasado algo. Se había reconstruido aquel templo de Zorobabel, algunas casas, algunas viviendas ya estaban levantadas. El escriba Esdras había comenzado a hacer aquellas reformas espirituales en la vida de Israel, y viene entonces lo narrado en este capítulo. Déjenme decir algo, según muchos teólogos de renombres y serios, pues el libro de Nehemías se escribe alrededor del año 446. Y es interesante porque Nehemías juega un papel importante en la revelación de Dios. Es Nehemías junto con el profeta Miqueas los dos últimos libros que se creen se hayan escrito del Antiguo Testamento. Cuando Dios determina sellar la revelación, no hablar nada más a su pueblo, no revelar más de sí a su pueblo, lo hace 400 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Pues bien, Nehemías se escribe 446 años antes de la venida de Cristo. Siguiendo la Biblia hebrea, o tomando como referencia la Biblia hebrea y también algunos otros textos parabíblicos, muchos eruditos consideran que el libro de Nehemías es una copia hecha por Esdras, precisamente el escriba Esdras es quien se cree haya escrito el libro de Nehemías y toma de las memorias de Nehemías y escribe entonces este libro que titula precisamente de esta manera. Lo cierto es que hay cierta discusión con respecto a la autoría, no así con relación al contexto del año en que se escribió este libro. Lo cierto es que hay un remanente de Israel que ya ha regresado de la cautividad, pero al parecer, al llevarnos o al dejarnos llevar por lo que explícitamente el texto nos revela, estos judíos estaban viviendo en situaciones precarias, estaban viviendo de una manera que la Biblia la describe, y ahorita vamos a hablar de eso, de una manera bastante, vamos a decir, negativa. Y estas noticias llegan entonces a Nehemías, quien a partir de aquí comienza entonces el tercer y último, o comienza Nehemías a dirigir el tercer y último de estos éxodos hasta de regresos, éxodos no hacia Persia en este caso, sino regresando desde Persia, el retorno, el último de estos retornos a la tierra de Judá, en cumplimiento también de las promesas que Dios había dicho a su pueblo. Nehemías hace alusión a esto. La primera hace alusión a una promesa hecha en Levíticos capítulo 26, versículo 33, donde Dios dice: si ustedes me dejan, yo los dispersaré. Pero luego en Deuteronomios capítulo 30, versículos del 1 al 5, es la segunda parte de esa promesa que Nehemías trae a colación en este pasaje, que leemos en este pasaje, y que donde Dios promete a su pueblo que Él, si se volviera su pueblo, si se arrepintiera de sus pecados, Él entonces les haría volver desde los extremos de los cielos. No importa cuán alejado estuviera, no importa cuán lejos fuera esa cautividad, Dios en su gracia, en su bondad, los haría traer. Pues bien, mis hermanos, hay un propósito no solamente en esta lección, hay un propósito también en todo el libro. Y antes de hablar de esto, pues quisiéramos también decir que este libro, si lo fuéramos a fragmentar, lo dividiríamos para su estudio en tres partes. Número 1, Nehemías dirigiendo la reconstrucción de la muralla, capítulos del 1 al 4 y también capítulo 6. Nehemías aliviando la opresión de los pobres, capítulo 5, y Nehemías luchando por la santidad del pueblo de Dios, del pueblo judío, capítulos entonces del 8 hasta el último capítulo 13 del libro de Nehemías.
Pues bien, como les decía, hay un propósito en esta lección que también pudiéramos decir que es el propósito general de todo el libro. Y lo que podemos ver a la hora de escudriñar las Escrituras es que la intención del escritor, fuera Esdras, fuera Nehemías, no vamos a entrar en ese debate donde los expertos, pues, como ya les dije, divagan entre cuál de los dos haya sido, pero sí hay una realidad, y es que vemos al estudiar el libro que la intención de Dios al revelar a su pueblo este libro tiene un propósito, y es la de mostrar la buena mano de Dios en la organización de los tiempos, las mentes, los corazones, en este particular capítulo 1 y 2, tanto de Nehemías como de otras personas, para la restauración final de Jerusalén y para el consuelo completo de su pueblo. Repito, el propósito de estos dos capítulos y también del resto del libro es el demostrar la buena mano de Dios en la organización de los tiempos, las mentes y los corazones para la restauración final de Israel, de Jerusalén, de Judá y para el consuelo completo de todo su pueblo. Así que hemos dividido la lección, como aparece en la pizarra, la hemos dividido en dos puntos principales. En el punto número 1, Dios pone cargas en el corazón de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de la buena mano de Dios en todo este asunto, como les dije, en la reconstrucción final de Jerusalén y en el consuelo completo de su pueblo. Y entonces estaremos hablando del capítulo 2, los 20 versículos que habla el capítulo 2. Yo quiero que estemos ubicados en el contexto en el que se escribe este libro. Tanto Nehemías, y ya entrando en materia, Dios pone carga en el corazón de Nehemías. Tanto Nehemías como el resto de los judíos, no importa los que ya estaban en Jerusalén como los que aún quedaban allí en el imperio medo-persa, tanto los unos como los otros eran considerados para este entonces como esclavos. Recuerden ustedes que Dios usó en la perfecta, soberana, absoluta y única voluntad de Dios. Dios permite que los enemigos del pueblo se levanten con un objetivo, con un propósito que tiene, y es el propósito de estos dos capítulos, de Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. El propósito o el objetivo de este pasaje es hacerle ver, tanto a aquellos lectores como al pueblo de Israel, que Dios es el protector y cuidador de su pueblo. Nehemías sabía que Dios estaba en el asunto. Él se lo había mostrado, se lo había contado al pueblo. Le había contado que Dios estaba en aquel asunto de reedificar las murallas. Ahora Dios ha determinado mostrarse vívidamente, abiertamente a su pueblo. Dios ha determinado ahora, a través de la oposición, a través de la acción de los enemigos, Dios ha determinado mostrarse, revelarse como el Dios cuidador, como el Dios protector, como el Dios que tiene a su pueblo en sus manos. No serían los muros los que protegerían a Jerusalén. No serían las grandes puertas, los grandes cerrojos que construyeron los que traerían un cuidado al pueblo. Sería Dios en su infinita gracia el que pelearía por ellos. De hecho, el versículo clave de esta parte está allá en Nehemías capítulo 4, versículo 20, que vamos a llegar a él, donde Nehemías abiertamente declara: Dios peleará por nosotros. Literalmente dice así mismo: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, dice, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. No dice nuestro Dios peleará con nosotros. Nuestro Dios peleará al lado nuestro. Nuestro Dios peleará al frente como un general, como un capitán, como un comandante. No. Dice, nuestro Dios peleará por nosotros. De eso se trata esta lección. Y al final vamos a ver cómo hoy, en el nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia, en la sangre de Jesucristo, vamos a ver cómo nuestro Dios sigue peleando por nosotros.
Punto número 1 de la lección: trabajando en la obra con entusiasmo. El capítulo 3 no lo vamos a leer porque el capítulo 3 no hay mucha información en este capítulo, salvo que se mencionan al menos 42 diferentes grupos de judíos que estaban aquí reunidos y que toman con entusiasmo la idea de formar parte de aquello que Dios en su gracia estaba haciendo con el pueblo. Voy a remitirles una y otra vez: es un milagro sobrenatural que un pueblo cautivo, esclavo, reciba el permiso del rey para reedificar no la ciudad, no el templo. Ya eso había sido, ya eso había ocurrido, ya ese permiso había sido dado. Ahora se está recibiendo el permiso para edificar lo que fortifica, lo que solidifica, lo que protege, lo que hace sólida a una ciudad: los muros y las puertas. Pues bien, ya aquello había sido un acto sobrenatural de la gracia de Dios. Así que los judíos lo entienden, los hebreos lo entienden, y salen manos a la obra, echan manos a la obra y comienzan a construir, a trabajar con entusiasmo en la obra del Señor. Como les decía, el capítulo 3 del libro nos habla de 38 hombres al frente de al menos 42 grupos que toman con entusiasmo la tarea. Sin embargo, hay un detalle. Yo les animo a que ustedes en sus casas se lean el capítulo 3, porque hay una palabra que se repite innumerables veces, al menos 30 veces se repite la palabra restaurar. En alguna de sus expresiones o en alguna de sus conjugaciones, el verbo restaurar se repite 30 veces. Y el verbo restaurar en hebreo viene de una forma que significa fortalecer o afirmar. Esto nos dice que el enfoque del capítulo no era más que lograr el fortalecimiento, el establecimiento de los muros con el fin de proteger y salvaguardar al pueblo. Y fulano con su familia restauró de tal lugar a tal lugar. Y la otra persona con su familia o con su grupo restauró de tal lugar a tal lugar. La palabra, como les dije, les repito, viene de un término que quiere decir fortalecer y afirmar. Ese era el propósito de lo que ellos estaban haciendo. Estaban levantando un muro con el fin de fortalecer al pueblo, con el fin de salvaguardar al pueblo, con el fin de cuidar al pueblo, con el fin de establecer al pueblo judío y darle un nombre y darle una estabilidad y un nombre de aquella región una vez más. Otra palabra que se repite al menos 6 veces: cerraduras y cerrojos. Pues bien, la expresión se refería a las barras y a los soportes que servían para, valga la redundancia, fortalecer las puertas de la ciudad y de esta manera impedir la entrada del enemigo. Así que, si hay un objetivo bien establecido en la mente de los constructores, era el de crear una ciudad fortificada donde todos se sintieran seguros, protegidos y cuidados. Sin embargo, al finalizar el capítulo 3, vemos que todo el mundo está tomando esta responsabilidad, todo el mundo ha echado mano, todo el mundo se siente entusiasmado con el trabajo, todo el mundo está edificando, fortaleciendo, estableciendo una estructura de piedra, de madera, para que el pueblo se sienta fortalecido, protegido, cuidado y seguro. Sin embargo, todo cambiará en un instante. Todo cambiará en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios tiene una intención con esta nueva nación, con este nuevo pueblo, que es el mismo pueblo judío, es el mismo pueblo hebreo, son los mismos descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de David. Son los mismos. La única diferencia es que este nuevo pueblo que ha regresado de la cautividad, Dios quiere sembrar en ellos algo más que una idea vaga de quién es Él. Ya les mostró que por su gracia estaban allí. Ahora se va a revelar como el Dios protector
de su pueblo, como el Dios cuidador de su pueblo, como el Dios que espanta a los enemigos del pueblo. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ese es el versículo clave de la lección. Así que caemos inmediatamente en el segundo punto de la clase. Los enemigos se oponen y atacan. Miren, pensar que los enemigos del pueblo hebreo, de los judíos, pensar que el enemigo se iba a quedar de brazos cruzados y ver cómo aquella nación ya se había construido un templo, ya había comenzado a reconstruir la ciudad, ahora estaba reconstruyendo el muro. Pensar que los enemigos iban a quedar de brazos cruzados, como que no marchaba en la mente de ninguno. Es ilógico pensar que el enemigo descansa. Es ilógico pensar que el enemigo toma vacaciones. Es ilógico pensar que el enemigo va a quedarse pasivo cuando el pueblo de Dios marcha en pos de su gloria, en pos de la gloria de Dios, para su honra, y vive acorde al propósito y a la intención de Dios. Pensar que el enemigo va a quedarse de brazos cruzados es simplemente algo utópico, es algo que no va a suceder. Y que Dios en su soberanía permite, para el fortalecimiento de su pueblo y para la gloria de su nombre, tal y como lo vamos a ver a partir del del capítulo 4. En esta sección del libro, y aquí vamos a dedicar la mayor parte del tiempo al capítulo 4, en esta sección del libro aparece entremezclada. Vamos a ver no solamente la acción del enemigo, sino vamos a levemente mirar alguna que otra cosa que hizo Nehemías, como orar, como animar al pueblo, pero no parece ser este el propósito del texto. El propósito del texto en cuestión es mostrarnos la manera en que el enemigo comienza a atacar a los judíos, a los hebreos allí reunidos, los hebreos que estaban tratando de reconstruir el pueblo. Ahora bien, es necesario que prestemos atención a las acciones de estos malvados hombres. Y ahora sí vamos a leer literalmente los primeros 13 versículos del capítulo 4. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto con él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, los derribará. Entonces Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de sus cautiverios. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, o sea, las pequeñas puertas ya estaban comenzando a ser cerradas, se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daños. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los aserradores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y les matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían 10 veces más: de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas de los lugares detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Vemos en este texto, como les decía, una acción mezclada. Por un lado vemos las manos o las acciones
de los enemigos, y por otro lado vemos la estrategia de Nehemías. Sin embargo, yo quiero que prestemos atención de manera especial a las acciones de los enemigos del pueblo judío, a las acciones de estos hombres que abiertamente se declararon en contra de la nación hebrea, de esta nueva nación que estaba resurgiendo, de esta nueva nación que había venido del cautiverio, que habían regresado algunos varios años antes, pero que habían regresado, que habían tomado y que habían echado adelante, que habían comenzado a reconstruir el pueblo y habían comenzado a reconstruir la nación. Vamos a prestar especial atención a lo que estos malvados hombres hacen. En primer lugar, que estos hombres, sus acciones eran movidas por la ira y por el enojo. Dice literalmente, al oírlo Sanbalat de que los muros eran edificados, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dice el versículo 7, al final dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Es extraño, pero hay una extraña razón que mueve a esos perversos hombres a conspirar en contra del pueblo. Simplemente se enojan, se airan, se llenan de rabia por el bienestar del pueblo hebreo. Miren, mis hermanos, déjenme decirle algo. Nuestros enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, sienten ira del pueblo de Dios. Sienten rabia de que nosotros hayamos sido rescatados por la mano de Dios, de que nosotros, conectándolo con la lección anterior, hayamos sido salvados por la mano de Dios, y ellos sienten ira en nuestra contra. Al final vamos a ver, según dice Efesios capítulo 2, nuestros enemigos no es un nombre, no es nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo o aquella persona que está en la esquina, o ningún nombre. Los enemigos nuestros, los enemigos de la iglesia, o el enemigo de la iglesia, como dice Efesios capítulo 6, son las autoridades, las potestades que están en las regiones celestiales. En otras palabras, nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. Ellos atientan, ellos quieren destruir a la iglesia, ellos quieren destruir al pueblo de Dios, de la misma manera que estos hombres quisieron destruir y detener la obra de Dios. Esta gente siente rabia, siente ira al ver la buena mano de Dios sobre su pueblo. ¿Y qué hacen? Pues bien, dice el versículo del 2 al 3 y versículo 8, en sus acciones, el trabajo de estos enemigos se basa en el descrédito, en la burla, en la agresión y en el daño. Dice, y habló delante de sus hermanos, versículo 2, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Reconstruirán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto con él Tobía, el cual dijo, miren esto, dice, lo que ellos significan del muro de piedra, si se subiera un zorro, se desmoronará. Primeramente, atacan al pueblo con burlas, atacan al pueblo con descrédito, comienzan a sembrar o a tratar de sembrar en la mente del pueblo de Dios la incredulidad. Wow, esta gente está diciendo que lo que estamos haciendo es un muro tan débil, son puertecitas tan débiles, tan sencillitas, que si un pequeño zorrillo, un pequeño zorro se sube encima del muro, el muro se va a desplomar. El descrédito y la burla al pueblo de Dios en ese entonces sembraba en ellos la incredulidad. Las mismas armas usa Satanás en nuestra contra. Comienza a sembrar la duda en nuestra mente. Mire, yo no sé, creo que providencialmente Dios ha permitido que estos libros nosotros los estudiamos en este momento de la historia en que vivimos. Una pandemia, una epidemia mundial, una crisis económica, un desempleo llegando a puntos
clímax como nunca antes en la historia o como en el tiempo de la Gran Depresión. La gente cayendo en pánico, la gente cayendo en terror. Y lo triste es que esa gente que no tiene fe, que esa gente que no tiene esperanza, puedo entenderlo, pero lo triste es que la misma desesperanza, la misma incredulidad ha visitado al pueblo de Dios en este tiempo, siglo XXI. La misma artimaña de hace más de 2400 años que se escribió este libro de Nehemías. Las mismas acciones de aquellos hombres es las mismas acciones que el diablo ha utilizado hoy para tratar de cegar a muchos dentro del pueblo de Dios. Pero hay más. Les dije que las acciones, o sea, los enemigos se oponen y atacan. No solamente se oponen, sino atacan. ¿Qué hacen? Las acciones no solamente fueron la burla y el descrédito, sino también la agresión y el daño. Dice literalmente el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén. Puedes leer su Biblia. Yo te invito a que busques en tu Biblia el versículo 8. Léelo conmigo. Conspiraron, planificaron, establecieron toda una estrategia para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y hacerle daño. Es la misma historia, es la misma vieja estrategia. Desde que Dios creó al hombre, es la misma estrategia del enemigo de los hijos de Dios. Dios en su gracia escogió a Abraham, y de Abraham hizo una gran nación. Esta que hoy Él está tratando de reconstruir, de levantar, de volver a formar, esta del libro de Nehemías. Luego en la sangre de Cristo hizo un nuevo pacto, tomando entonces una nueva nación por pueblo, nosotros, la iglesia. Pero las acciones del enemigo son las mismas. Sembrar el descrédito a lo que Dios ha hecho, sembrar la duda, la incredulidad y atacar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. Todo lo conocemos de memoria. Juan 10, 10. Porque el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Esta gente conspiraron para atacar y para destruir, para atacar y para hacer daño al pueblo de Dios. No cabe duda que el enemigo del pueblo de Dios trabaja con la misma, incluso con mayor intensidad, con tal de lograr sus planes. Si bien Nehemías y los demás continuaban arduamente su trabajo, estos perversos hombres también continuaban sus maquinaciones, sus perversidades en pos de detener la obra y de hacer daño. Ese era su objetivo. Eso es lo que buscaban, detener la obra y hacer daño. Hoy, el enemigo del pueblo de Dios no son hombres, no son seres humanos. El enemigo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en este siglo XXI es Satanás, y son su legión de demonios, y ellos son sus ejércitos de demonios, y él trata y procura e intenta y trabaja como un león hambriento. Su trabajo está en crear la duda, crear la incredulidad, sembrar la incredulidad en la mente y en el corazón del pueblo de Dios para destruir la vida de cuánta persona, cuánto creyente que pueda. Si nuestra fe está débil, si nuestra fe no está cimentada sobre la palabra de Dios, si nosotros no creemos lo que Dios en su palabra revela de sí mismo, si nosotros no creemos lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo digo que Él dice, es total y completamente diferente. Lo que Dios dice y revela de sí en su palabra, si yo no estoy firme en esto, las acechanzas del diablo, las acciones de Satanás sobre mi vida van a crear en mí incredulidad, van a crear en mí debilidad espiritual, van a crear en mí una vida espiritual pobre, mustia. Van a hacerme daño. Esta gente se reunió para hacerle daño al pueblo de Dios. Satanás hoy trabaja arduamente para hacer daño al pueblo de Dios. Dice el versículo 8, conspiraron.
planificaron, estudiaron cómo hacerle daño al pueblo de Dios, conspiraron cómo hacerle daño, atacar y hacerle daño a la nación judía. Hoy el diablo maquina, como dice la propia Escritura, no ignoramos sus maquinaciones. Está continuamente, constantemente maquinando cómo destruir el corazón, la mente de los hijos de Dios, de usted y de mí también. Por eso debemos de estar firmes y entender que la salvación es del Señor, que el Señor pelea por su pueblo. Ahora bien, llegamos entonces al punto número 3 de esta lección. Dios se revela a sí mismo. Qué bueno es saber que toda la Escritura nos habla. La Escritura, nosotros decimos que la Escritura es la revelación de Dios. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios y que Dios se revela por medio de su palabra. Así que yo no puedo ver otra cosa que a Dios en su palabra. Qué bueno es saber que sí, hay un grupo de personas malvadas maquinando detener la obra, maquinando destruir al pueblo judío, maquinando atacar, acechar y hacer daño al pueblo. Y Dios no está con las manos cruzadas, o Dios le toma por sorpresa y dice: ay, si no me había percatado, estos malvados van a destruir mi pueblo, ¿y ahora qué hago? No funciona así. Vamos a ver qué nos dice el propio texto sobre qué revela Dios de sí mismo. Versículo 14 y 15, aquí está el centro, el propósito, el objetivo de este pasaje. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vosotros, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que le habíamos entendido y que, escuchen, Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren cuál es la reflexión de Nehemías. Miren dónde pudiera estar el mérito de Nehemías. Volvamos por favor al capítulo 1. Aquella oración que estremece a cualquiera. En el capítulo 1, versículo 8, dice Nehemías: acuérdate ahora, orando al Señor, de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, allá en Levíticos capítulo 26, ¿sí? Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pregunto, ¿faltó Dios a su palabra? ¿Faltó Dios a su palabra? ¿Incumplió Dios lo que había prometido? No. El pueblo pecó y Dios los dispersó por todas las naciones. Dios los dispersó por los pueblos. El reino del norte, o reino de Israel, esas 10 tribus fueron esparcidas por el mundo entero. El reino del sur, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, de Babilonia a Persia. Pero Dios prometió por medio del profeta Jeremías algo. Nehemías lo recuerda en el versículo 9 y le dice al Señor: acuérdate de la palabra que diste a su siervo, pero si se volvieres, y ahora va a hablar de Deuteronomios capítulo 30, búsquelo luego en su Biblia, versículos del 1 al 5. Pero si se volviereis y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahora Nehemías le dice al pueblo, ahora Dios nos dice como iglesia: acuérdense de lo que yo os dije. En el mundo van a tener aflicción, en esta vida van a tener muchos dolores. El diablo va a levantarse contra ustedes en este mundo. El diablo tiene una función: matar, destruir, desalentar a la iglesia, hacerle caer en incredulidad. El diablo tiene como función atacar a mi pueblo, pero confiad, porque yo he vencido, dice el Señor en su palabra allá en Juan capítulo 3. Pero yo he vencido
al mundo. Ahora dice Nehemías, acordaos, versículo 14, dice, después me levanté y miré, me levanté y dije a los oficiales y a los nobles, no temáis delante de ellos, sino acordaos, acuérdense que Dios es fiel a su palabra. Y Él prometió en su palabra, Deuteronomios 30, que si nosotros nos volvíamos a Él en humildad, en adoración, en arrepentimiento, en confesión de pecado, en obediencia, Él nos reuniría, nos traería a este lugar que Él determinó y haría de nosotros una gran nación de nuevo. Y haría que nosotros pudiéramos adorar aquí de nuevo su nombre. Y Nehemías le recuerda dos atributos de Dios a aquellos hombres. Dice, acordaos del Señor. Número uno, grande. La palabra en hebreo significa algo más grande que todo y que todos. Nehemías le dice, nuestros enemigos son grandes. Sí, es verdad. Somos fuertes que nosotros. Sí, es verdad. Tienen más armamento que nosotros. Sí, es verdad. Tienen mejor organización militar que nosotros. Sí, es verdad. Pero acuérdense de algo. A nosotros nos ha traído aquí el Señor. Esto es una obra de Dios. Nosotros formamos parte del pueblo del Dios del universo, del Dios del cielo. Así lo presenta en los dos primeros capítulos. El Dios del cielo, el Dios que está por encima de todo, allá en el capítulo 1, así le responde a ellos, el Dios de los cielos. Versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos. Ahora Nehemías está diciendo esto al pueblo. Recuérdense que el Dios nuestro está por encima de todo lo creado. Amén. No hay nada que escape a su soberanía. No hay nada que escape a su perfecta y única voluntad. Nada. Él es el Dios grande. Y si ahí hubiese quedado los atributos que Dios revelaría de su palabra, me animo a pensar que estaría incompleta la revelación. Nehemías dice, acordaos que el Señor, nuestro Dios, es grande, está por encima de todos, es el Dios de los cielos, como ya les dije, pero es, y usa una palabra que en hebreo, significa temible más que nada, terrible más que nada. Acuérdense que nuestro Dios es grande y es temible. Por muy grande que sea nuestro enemigo, está diciendo Nehemías, por muy organizado que esté su ejército, por muchas armas que puedan tener, el Dios que pelea por nosotros es terriblemente grande, es temible en gran manera. A mí no me gusta minimizar la palabra temor, lo dije en la clase anterior. Y ahora Nehemías dice, el Dios que tenemos hay que tenerle miedo. Porque cuando pelea por su pueblo, no lo hace como ningún ejército. No lo hace como el más grande de los ejércitos. Lo hace mucho más, es mucho más grande, es mucho más poderoso, tiene mucha mayor autoridad que el más grande de los ejércitos. Amén. Ese es el Dios que pelea por mí hoy en el siglo XXI. Ese es el Dios que pelea por su pueblo hoy en el siglo XXI. Yo no estoy diciendo que es el Dios que nos va a librar de contraer COVID-19. Yo no puedo decirles eso. Hay cristianos que han contraído COVID-19 y creyentes que han muerto en COVID-19. Yo no estoy hablando de eso. Es el Dios que hoy, delante de las huestes espirituales de maldad, pelea por mí, preserva mi alma, cuida mi espíritu para el día de la redención. Es el Dios que hoy, delante de él, Satanás tiene que huir de su presencia. Es el Dios que pelea por Michael, es el Dios que pelea por cada uno de sus hijos hoy, y lo hace, y es un Dios grande, más grande que aún Satanás, y más temible que el mismísimo Satanás. Y ese poder y esa autoridad
está a mi favor para la gloria de su nombre y por su gracia en Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y eso es lo que el texto quiere que nosotros entendamos. Ese Dios grande por encima de todos, aún del mismísimo Satanás, temible, en gran manera, aún más temible que el mismísimo Satanás, está cuidando por mí. Está velando por la preservación de mi alma. Está cuidando mi espíritu para la gloria de su nombre y para la redención de mi vida. Amén. Ese es el propósito de esta lección. En otras palabras, como les decía, Dios por medio de Nehemías se revela a estos hebreos que han retornado del cautiverio, a este grupo que ha vivido 70 años alejado de todo esto, como Dios se revela como el cuidador, protector, vigía, defensor absolutamente grande y espantosamente temible, que guarda a sus hijos y los protege de sus más fieros enemigos. A esto apela Nehemías. Nehemías le dice al pueblo: acuérdense que quien nos ha traído hasta aquí nos sostiene en sus manos, nos cuida, nos protege. No van a ser estos muros que estamos construyendo, no son estas puertas que estamos levantando las que van a proteger nuestras vidas. Es el Dios grande y temible, que por ser fiel a su palabra y a su promesa nos va a traer aquí, nos ha traído aquí, y vamos a levantar esta ciudad en su nombre porque Él lo ha prometido. Amén. Acuérdense del Dios que está por encima de todos, porque Él en su palabra ha prometido la restauración de este pueblo, en este momento, en este contexto en el que estamos leyendo. Es el mismo Dios que va a proteger nuestras vidas. Mis hermanos, no importa cuán grandes sean las acechanzas de Satanás sobre sus hijos hoy en el siglo XXI, no importa cuánta ira tenga el diablo en contra nuestra, escaparemos de sus manos sí o sí, porque hemos sido rescatados por Jesucristo y porque su poder grande y temible peleará por nosotros. Amén. Yo no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida está en las manos de Dios. Yo no tengo nada que quitar. El diablo no puede tocar mi vida, porque mi vida, a menos que Dios lo permita, porque mi vida está en las manos de Dios. Amén. No se cae un cabello, un pelo de mi cabeza que en su soberana voluntad Dios lo permite. El diablo no puede tocar mi vida a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite, Dios entenderá por qué. Y Dios me arrebatará y Dios me traerá así cuando Él quiera. Yo no voy a ser poseído nunca por el diablo, nunca voy a ser poseído por demonios, porque en mi corazón habita el Espíritu de Dios. Pero si Dios determinara que el diablo me tentara, Él me librará, porque Él así lo ha prometido. Finalmente, estas palabras de Nehemías alientan al pueblo. Dice literalmente el versículo 15, que cuando los enemigos escucharon todo esto y vieron que Dios había desbaratado todo su consejo, Dios había desbaratado toda su conspiración, se retiraron, se fueron, y el pueblo volvió a hacer la obra. El punto número 4, el pueblo se alinea o se pone en línea con Dios para seguir adelante. El pueblo simplemente toma fuerzas en la promesa de Dios, toma fuerza en la palabra de Dios, toma fuerza en los atributos de Dios y sigue adelante con la obra. Amén. Qué bueno es saber esto. Los últimos versículos del capítulo, vamos a parafrasear, vamos a resumirlo en el versículo 16. Nehemías pues asigna a la gente para que tomen armas. En el versículo 17 pone a los jefes por encima para velar, para que lo que se va construyendo los jefes sirvan de guardia, de vigía. En el versículo 18 pues
Perdón, el versículo 17, aquellos que botaban los escombros fuera, que eran los más expuestos, dice que trabajaban con una mano y con la otra llevaban un arma. ¿Se duplicó el trabajo? Sí, probablemente. Hay una estrategia en todo esto. Pues bien, esta es la estrategia a seguir. En el versículo 18, los constructores necesitaban ambas manos, por eso llevaban ceñida su espada. En el versículo del 18 en adelante, Nehemías establece el sistema de reunificarse, de reunirse todos al sonido de la trompeta. En el versículo 23, los más jóvenes o aquellos soldados, que es la verdadera traducción del versículo 23, los soldados que habían venido con ellos, que eran militares de oficio, estaban continuamente alerta. Nehemías crea un sistema de vigilancia por la mañana y un sistema de vigilancia en la noche. Todo eso está muy bien, pero el versículo que resume todo esto es el ya mencionado versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un gran ejército. Porque yo soy Nehemías, el gran estratega militar. Porque yo he organizado al pueblo de tal manera que nuestros enemigos van a huir delante de nosotros. ¿Dice así? No. Dice Nehemías, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, reunamos todos en el punto determinado, porque Dios, literalmente dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Nuestro Dios peleará por nosotros. Mis hermanos, la estrategia presentada por Nehemías fue extraordinaria. Pero una vez más este hombre está completamente convencido de que la liberación, la protección, el cuidado y la seguridad del pueblo de Dios viene de parte del Señor y no de sus habilidades como un líder. En conclusión, en esta hora, yo quiero que cada uno de nosotros allí en su casa pueda entender el propósito de toda esta lección. El propósito de estos dos capítulos de las Escrituras el objetivo es el de demostrarle a los judíos, a los hebreos, que Dios es su protector y su cuidador. No serían aquellos muros los que cuidarían, los que protegerían, los que preservarían a la nación. No sería aquel gran estratega Nehemías el que traería protección a la nación hebrea. No sería las grandes ideas, aquella estrategia de tantos hombres acá, los jefes aquí y los militares detrás, y aquel sistema de vigilancia el que traería protección a Israel. Nuestro Dios peleará por nosotros. Dios, grande y temible, será el que cuidará a Israel y el que cuidará en ese entonces a su pueblo. Vivimos en el siglo XXI, nuestros enemigos han cambiado, no son seres humanos que van por la vida procurando atacarnos, destruirnos, sino que tenemos, como dice Efesios capítulo 6, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el versículo 12, dice, en el 11, vestido toda la armadura de Dios, para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted, cristiano que me está escuchando en esta hora, usted que está sintonizando, que está viéndonos, ya sea por Facebook, por el website, por YouTube, por donde sea, nuestra lucha hoy, los enemigos nuestros hoy han cambiado. Ahora es, o no se ha cambiado, es el mismo viejo enemigo del pueblo de Dios, lo que ahora la lucha no es carnal. Nuestra lucha no es contra la carne de otro, contra la sangre de otro. Nuestra lucha no es contra un enemigo físico, dice el apóstol Pablo. Tenemos una guerra, tenemos un enemigo que se opone
y que ataca. Tenemos un enemigo organizado, con una estrategia bien establecida, pero no es un enemigo físico, es un enemigo espiritual, un enemigo que procura nuestro desaliento, que procura la depresión en los creyentes, que procura la incredulidad en el pueblo de Dios, porque creemos que Dios existe, pero no creemos en su amor. Muchas veces no creemos que nos ama lo suficientemente como para ir más allá de la cruz de Cristo, la expresión de amor más grande que ha existido, la cruz del Señor. Somos incrédulos a su poder, somos incrédulos a su sabiduría, a la manera que Dios tiene de dirigir nuestra vida. El diablo siembra eso en el corazón del creyente, en la mente del creyente. El mismo enemigo que atacaba y que se oponía al pueblo de Israel es el mismo enemigo que hoy, como dice el apóstol Pablo, no tenemos una lucha contra nadie en persona, sino contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra Satanás y todo su ejército que busca, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, como un león rugiente anda buscando el devorarnos y el destruirnos. Pero cuando sentamos las acechanzas de nuestro enemigo, cuando veamos que Satanás ha preparado todo su ejército para atentar en nuestra contra, recordemos las palabras de Nehemías. Acordémonos del que pelea por nosotros, que es grande y temible. Más grande que nadie es el Dios de los cielos, creador del universo, y temible en gran manera. El Dios que es fiel a su palabra, el Dios que prometió que pelearía por nosotros, el Dios que prometió que pelearía por este pueblo, es el mismo Dios que prometió que pelearía por nosotros, por su iglesia, por usted y por mí. Porque mis hermanos, como vimos la semana anterior, si la salvación viene del Señor, la protección, el cuidado de la iglesia viene del Señor. El cuidado, la protección y el cuidado espiritual de mi vida viene de mi Señor. Dios no solo es mi salvación, Dios es también mi liberación, quien me libera de todo tipo de destrucción espiritual por parte de las huestes espirituales de maldad. Quiera el Señor, usted y yo, te quiere que nos estés escuchando, nos estés viendo. Quiera Dios que nosotros podamos caminar con la fe, con la seguridad y con la certeza de que la protección de nuestras vidas, que la preservación de nuestra alma, de que seremos salvos desde ahora y hasta la eternidad. Y eso nadie lo podrá cambiar, porque Dios lo ha establecido, porque es Él quien cuida, salva, protege, pelea por usted y por mí. Y si tú que nos estás escuchando nunca has experimentado la protección de Dios, es porque probablemente nunca has entendido el Evangelio, es porque probablemente no eres un hijo de Dios. Si es así, siempre digo que hay dos veces en el Nuevo Testamento que se hace la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? En una, el apóstol Pedro respondió, arrepiéntete. En la otra, el apóstol Pablo respondió, cree. Cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cree que Dios echó sobre Él el castigo por mi pecado. Y arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad. Cree esto en tu corazón. Y comenzarás a vivir, o pasarás a ser de criatura a ser un hijo de Dios. Y cuando eso pase, descansa en esto. Dios peleará cada batalla espiritual. Dios peleará cada guerra espiritual contra tu enemigo, que es Satanás. La peleará por ti. Y Él, a la luz del texto, es grande, más grande que nada, y temible más
que nadie. Recuerda, el Señor pelea por su pueblo. Padre, gracias. Porque no solamente nos salvaste en Cristo, sino que ahora nos preservas con tu poder, con tu autoridad, con tu grandeza. Preservas, proteges, cuidas a tu pueblo, a tus hijos. Satanás no puede tocar ni uno solo de nuestros cabellos porque tú preservas y cuidas a tu pueblo. Y no me refiero, Señor, a nada físico. Me refiero al sello que has puesto en nuestro corazón con tu espíritu. Me refiero a esa lucha espiritual que tenemos. Satanás no puede devorarnos aunque anda como león hambriento, porque tú pelearás por tu pueblo. Padre, que cuando Satanás siembre en tu pueblo el desánimo, la depresión, la duda, la incredulidad, volvamos a tu palabra, volvamos a ti, oh Dios, y te creamos de que tú, el Dios fuerte, grande y temible, peleas por nosotros. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.